Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que se encuentren muy bien, claro que sí. Yo hoy les traigo las mejores configuraciones para que ustedes puedan activar en Blood Strike y ser un muy buen jugador en sus partidas Ranker. La primera opción sería el cambio de armas, que yo creo que es una de las opciones más importantes dentro de las partidas, ya que tú puedes utilizar las dos armas al mismo tiempo, digamos, disparar, descargar. Cuando ya tengas descargada el arma, pues cambiar el arma y rematar a tu enemigo. Esta opción se consigue en la área de los Custom HUD. Ustedes pueden entrar a donde configuras tus controles. Ya ahí abajito hay una flechita. Esa flechita tú la tienes que presionar y ahí te salen un montón de opciones para activar. En este caso vamos a activar la opción donde dice cambio de arma rápido y ya no estarían habilitando el botón. Ya solamente nos quedaría ponerlo en el área que queramos, ya que es un botón bien chiquito, así que es un botón que lo podemos poner en cualquier lugar. Yo lo recomiendo poner en el lado derecho, un lugar donde lo podemos cambiar muy fácilmente. También vamos a hablar sobre el giroscopio, que sería la opción número 2, ya que yo el giroscopio no lo utilizo, pero muchos jugadores lo saben utilizar, ya que esa opción creo que lo trae el PUBG, lo trae Call of Duty Mobile, y yo como vengo de Free Fire no me sé esa opción, así que por eso no la tengo activada. Pero para los jugadores que ya tienen experiencia jugando con giroscopio, ya les dejo este mini videito para poderlo activar, que es una opción muy importante, creo. Yo lo intenté probar, pero creo que hay que bajar un poquito la sensibilidad. Ya si tú sabes cómo utilizarlo, ya tienes experiencia utilizándolo, pues yo te la recomiendo, porque tenemos esa opción también en Blood Strike para todos esos cracks que juegan con giroscopio. Y chicos, yo les recomiendo jugar mucho con giroscopio, ya que puedes levantar un poquito la mira un poco más fácil, digamos, le puedes dar para arriba, para abajo y darle piso a tu enemigo. La opción número 3 creo que es algo que a todo el mundo le ha pasado, que cuando tú estás recargando tu arma, viene tu enemigo, te rushea y te da piso. Bueno, esta opción te va a ayudar que cuando venga tu enemigo, solamente tienes que intentar correr y automáticamente cancela la opción de recargar el arma. Así que tú puedes correr de vuelta, esconderte o cubrirte y recargar tu arma, esperar que tu enemigo venga y destrozársela en el pecho, men. Así como lo estoy viendo yo en este caso, que casi me bajan, por cierto. Y pues como una P90, pues le di piso bien fácil, men. Por cierto, el día de mañana va a estar trayendo una partida de gameplay con la P90, ya que estoy viendo que la P90 está rechetadísima, brother. Esta arma es el nuevo meta de Blood Strike y mañana la estaremos probando, así que se pueden suscribir y estar atento a mis próximos videos. La opción número 4 es una de las opciones que más utilizo yo, que ustedes pueden ver que yo disparo y apunto al mismo tiempo, y esta es una opción que se llama apuntado rápido, que también se encuentra en ajuste. Les voy a estar dando un videito también ahí en la pantallita para que ustedes puedan ver cómo activarlo, ya que muchas personas no saben cómo se activa o otras personas no saben si existe. Así que ahí les voy a estar enseñando el vídeo y les voy a hablar un poco sobre este botón. Este botón, al momento de que un enemigo me viene muy cerca y yo quiero utilizar la mira y dispararle al mismo tiempo, pues solamente es necesario de presionarlo. Así es, solamente tengo que disparar y apunto al mismo tiempo, y pues a mí se me hace un poco más fácil. También es muy fácil y recomendable utilizar el disparo de cadera en ese caso, ya que el disparo de cadera no es necesario a mirar y tienes más movilidad al momento de disparar. Pero pues yo ya estoy acostumbrado a disparar y a mirar, no sé, creo que ya es maña mía y por eso tengo que activar esa acción. ¿No les ha pasado, chicos, que cuando ustedes están con poca vida, su enemigo viene a rushar y no te da tiempo de activar la habilidad de tu campeón o leyenda? Pues a mí sí, en esta opción yo pues solamente la tengo que activar, y al momento de presionar el botón de la habilidad de mi leyenda, ya la habilidad se estaría activando, que es algo que si tú no la tienes activada, pues te tocaría presionar el botón y activar la habilidad. Creo que es algo muy molesto, así que por eso le tengo el puesto número 5, ya que muchos jugadores no la utilizan también y no es tan importante, es cuestión de gustos. Yo la tengo en activada porque me ayuda bastante. Porque cuando yo tengo Nova, digamos, al momento de querer utilizar las granadas, yo solamente tengo que mantener presionado el botón de la vida y arrastrarlo a donde yo quiero tirar la granada. No se tira la granada al mismo tiempo, porque yo estoy decidiendo dónde tirar la granada. Creo que es una habilidad muy bien hecha y una opción pues también muy bien hecha. Y la opción número 6 creo que es una opción que ya viene hecha por defecto, pero si tú no la tienes activada, pues te la dejo activada. Y estamos hablando de la opción de recoger objetos del piso, ya sean municiones, ya sean armas, o escudos o
también sean estas botiquines. Yo les recomiendo tener esta opción porque así no pierden tiempo en estar escogiendo qué es lo que necesitan, ya que esta opción, digamos, cuando tú ya tienes suficientes balas, se desactiva. Cuando tú ya tienes las dos armas, ya no vas a recoger más armas porque ya tienes más armas y pues solamente te tienes que concentrar en bajar a tu enemigo y no te tienes que preocupar por nada. En la siguiente opción tenemos la asistencia de disparo, ya que tenemos tres opciones. Tenemos el principiante, el experto y hay otra opción que no me recuerdo si se llama para mancos o no. No, mentira, broma. No me recuerdo el nombre, pero es algo que es como un defecto, que no se separa de tu enemigo, que lo utilizan las personas novatas. Y yo les recomiendo utilizar esto en experto, ya que pues cuando estés en ligas altas, esta opción se va a desactivar. Y cuando tú entres a maestro vas a decir, pucha, pero ¿por qué me están mandando tan rápido? Ni que fuera tan mango como el día de, no sé, como el día de ayer, o si hubieras dejado de jugar, porque vas a encontrar muchas diferencias en las partidas Ranger, porque vas a mirar que te van a bajar muy rápido, porque no tienes asistencia de disparo. Así es, la asistencia de disparo es como un defecto que te va a estar ayudando a no fallar mucho los tiros, o desactivarla, ya que pues esa opción cuando tú estés en rangos altos, en maestro o leyenda, pues te va a hacer mucha falta. También tenemos una opción que para muchos creo que es una opción un poquito básica, un poquito sencilla, ya que estamos hablando de la sección para abrir las puertas. Así es, chicos, hay una opción que se abren las puertas automáticamente. Hay muchas casas que no tienen puertas, pero al momento de que te están disparando y tú quieras cubrirte o entrar a una casa con puerta, pues te vas a mamar y te van a tirar al piso. Yo les digo porque ya me ha pasado muchas veces y también he matado a muchas personas que no pueden abrir las puertas de las casas y los termino bajando y mandando para el lobby. Así que esta opción se activa en este botoncito de aquí, ya que no lo creas, activa la crack y ya verás la diferencia, porque te van a estar recibiendo con las puertas abiertas en el juego. En esta opción vas a encontrar mucha diferencia al momento de jugar. Ya estamos hablando de la sensibilidad de la primera persona. Es esta opción que ustedes pueden ver aquí, que entre más alta la tenés, va a mirar las cosas más cerca. Pero si la tenés en 65 o en menos, pues vas a mirar las cosas en una distancia normal. Pero lo único malo es que vas a estar moviéndote muy lento. Esto es un cambio de perspectiva, ya que entre más cercana mires las cosas, más rápido te vas a mover y viceversa. Yo creo que esta opción la utilizan demasiado los tryhard, ya que los tryhard pues les gusta estar rusheando y estar cerca de los enemigos. Y lo único malo de esta cosa es que tú tienes que estar muy cerca de los enemigos, ya que al momento de utilizar la escopeta pues puedes tener un problema de perspectiva y estar disparando a los enemigos, pero no perder una bala porque el enemigo está como a 3-5 metros alejado de ti. Así que esta opción yo les recomiendo utilizarla por lo menos en un 85, o si eres demasiado tryhard y tienes la habilidad para acercarte a tu enemigo, pues también la recomiendo utilizar al máximo, ya que te va a estar viendo demasiado velozmente, te va a estar viendo como un flash. Les recomiendo que esto es perspectiva, brother. Esto es solamente tú lo vas a poder ver, tu enemigo te va a mirar como normal, o dependiendo de la acción de cómo la tiene tu enemigo. Yo en mi caso yo la utilizo en 95 o 85 y pues yo creo que es una perspectiva demasiado bien, que me ayuda, y también me miro mover demasiado bien, demasiado veloz o demasiado normal. Esta es una de las opciones que muy pocas personas conocen, y estamos hablando del chat de proximidad, ya que muchas personas pues me dicen, hey, no sabía que había chat de proximidad. Y claro, crack, hay chat de proximidad. Para activarlo solamente tienes que irte a la opción donde dice micrófono y altavoces y cambiarlo donde dice cerca. Automáticamente vas a estar escuchando a las personas que estén cerca tuyo, unos 30-40 metros, creo que una distancia regular. Y pues yo más o menos no utilizo en las partidas en solo, ya que muchas personas se les activa, se les olvida desactivar el micrófono, y yo les escucho ahí respirar, los escucho comer, los escucho pelear con el hermano, con el hermanito, y pues también les escucho enojarse cuando los dejo con poquita vida. Así que esta opción es muy importante para las personas que tienen muy buen micrófono, ya que si tú tienes un mal micrófono, si te escucha el aire no mames, se me están mamando la lengua. Vale, seguida. Si te escucha el ventilador, o no sé, hablas mucho o hablando solo, no sé, como por ejemplo yo, vale, tu enemigo te va a estar escuchando. Eso sí, que cuando tú la tienes activada en cerca, se te desactiva la opción
cuando estás hablando con tu equipo. Así que esto tiene también sus desventajas. Yo por eso solamente lo utilizo cuando estoy jugando solo, ya que pues yo siento poquito más divertida las partidas y un poquito más entretenida. Y chicos, hemos llegado hasta el final del video. Recuerden que se pueden suscribir, darle me gusta al video y comentar qué les parecieron estas opciones y si ya las conocías. Sin nada más que decirles, chicos, hasta la próxima y chao.